Mientras se desarrollaban las plagas de Egipto, ocurrieron cosas maravillosas de la mano de Moisés y de Aarón. Sin embargo, un líder en esta última dispensación dijo que las cosas que precederían como parte del preludio a la segunda venida serían más poderosos incluso que las vistas en Egipto. Pero ¿qué tiene que ver esto con los 7 ángeles con trompeta y sobre todo con el ángel número 2? Mi nombre es Carlos Méndez y bienvenidos al Preludio. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos, mis amigos, el día de hoy nuevamente a otro episodio de esta serie que he preparado con respecto a los 7 ángeles con trompeta que podemos encontrar a partir de Apocalipsis, el capítulo 8. Gracias a todos por sus comentarios, por la receptividad que ha tenido tanto el primer como el segundo episodio de esta serie, y igualmente gracias por sus apreciaciones. Les recuerdo que el ejercicio que yo hago aquí con ustedes no está de más de mencionarlo, que es parte de un estudio personal y para nada debe ser considerado como doctrina oficial de la iglesia. Eh, Sin más preámbulos, vamos a hablar sobre el tema que nos convoca el día de hoy. Como lo dice la portada, es el episodio número 3, la segunda trompeta, y vamos a hablar sobre este ángel que parte del juicio es que el mar se convierte en sangre. Bien, mis amigos, este ángel, eh, su toque de trompeta se describe en 2 versículos. El primer ángel se menciona en un solo versículo, aquí en esta oportunidad se mencionan en 2 versículos. Nos mantenemos en el capítulo 8 de Apocalipsis y dice lo siguiente, ambos versículos. Y el segundo ángel tocó la trompeta y algo como un gran monte ardiendo con fuego fue lanzado al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Como lo hemos hecho en los videos anteriores, al menos en el episodio anterior, esto es interesante e importante que nosotros podamos abrir el abanico de, de opciones para poder entender qué ocurrió o qué va a ocurrir con el ángel con trompeta número 2. Debemos ir un poco más atrás y analizar qué ocurrió en el antiguo Israel cuando de la mano de Moisés se decretaron las plagas sobre Egipto para que pudieran liberar al pueblo de Israel. Entonces, lo que podemos rescatar de estos 2 versículos habla de un gran monte ardiendo que fue lanzado al mar y por ende se convierte en sangre y muere la tercera parte de los seres vivientes y las naves, la tercera parte de las naves eh, sobre el mar fueron destruidas. Esto, si lo leemos así solamente estos 2 versículos, puede carecer de un poco de contexto y de significado para nosotros. Sin embargo, vamos a hacer un ejercicio de irnos a Éxodo capítulo 7, en donde se menciona la plaga número 1. Y la plaga número 1 abarca un poco más de versículos, sin embargo, yo quiero rescatar 3 versículos en específico, el 19, el 20 y el 21. Dice el versículo 19, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Entonces, hermano, aquí, si se dan cuenta, abre un poco más el contexto de lo que puede ocurrir en el futuro, porque habla primeramente, Jehová da instrucciones a su profeta. Es lo que hablamos y es lo que hemos venido mencionando en los otros episodios. Todo esto va a ocurrir de la mano del profeta. Luego dice, extiende tu mano sobre las aguas.
el acto de extender la mano lo mencioné en el episodio anterior y es algo que ustedes deben analizar de manera individual y en sus mentes. Luego dice y habla de ríos, arroyos, estanques. Entonces, si leemos solamente el Apocalipsis, el capítulo 8 dice, el mar se convirtió en sangre. Solamente habla del mar. Pero Éxodo 7 habla de ríos, de arroyos y de estanques. Amplía, ¿verdad? El panorama de lo que puede ocurrir en el futuro. Sin embargo, eso no queda ahí, hermano. Dice, todos sus depósitos de agua, todos sus depósitos de agua. Y dice al finalizar este versículo, haya sangre por toda la región, incluso en los vasos de madera como en los de piedra, o en los recipientes donde se almacenaban agua, ¿verdad? Entonces, cuando habla de todos sus depósitos de agua, hermano, esto me hace recordar, eh, y es muy común verlo, ahorita en los últimos años se ha masificado estos de los búnkeres anti-apocalipsis o los refugios antiguerra mundial, antiguerra nuclear, en donde personas con muchos recursos, millonarios, multimillonarios, tienen estos refugios debajo de la tierra con todas las comodidades, con piscina, con agua caliente, agua fría, almacenamiento de comida para cientos de meses y un montón de cosas más. Son como ciudades debajo de la tierra que han preparado muchos hombres ricos. Sin embargo, hermanos, cuando dice en Éxodo 7, todos sus depósitos de agua fueron contaminados. Eso, si lo traemos a nuestra era, a nuestros tiempos, nosotros podemos interpretar de que si esto ocurre de manera literal, no importa qué tanto dinero usted haya invertido en sistemas de purificación de agua, ni sistema de destilación, ni sistema de almacenamiento de agua y la purificación de ella por cientos de meses. No importa lo que los hombres hagan, si son inicuos, van a ser tocados de esta manera por estos juicios que van a caer sobre la tierra. Entonces, si muchas personas de manera deliberada piensan que van a escaparse de los juicios de Dios porque tienen los recursos para almacenar, para purificar agua y sobrevivir a todas estas cosas, déjenme decirles que según lo que ocurrió en Éxodo 7 durante el despliegue de las plagas sobre Egipto, es todo lo contrario. Todo lo contrario, todos los depósitos, incluso los vasos de madera y los de piedra, fueron tocados por este juicio. Veamos qué dice el versículo 20. Dice, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Sigue el siguiente versículo. Asimismo, los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Entonces, hermano, habla de que así, tal cual como el Señor se lo mandó, Moisés y Aarón lo hicieron. Alzaron su vara, tocaron, golpearon las aguas, y de esta manera fueron heridos los mares, los ríos, los arroyos, los estanques. Entonces, en el versículo 21 dice que incluso los peces murieron. Y por ende de estas aguas no podían beber los egipcios. Hay algo interesante, hermano, y es que todas estas cosas ocurrieron, dice el versículo 20, en presencia del faraón. En presencia del faraón. Es posible que todo lo que ocurra, y yo lo creo así, con estos ángeles con trompeta, va a ser en presencia y a la vista de todos nosotros, incluyendo los líderes de las naciones más grandes del mundo. Sin embargo, aquí entra un detalle importante que lo vamos a leer en una cita posterior. Pero
para cerrar esta parte de este paralelismo con la plaga número 1 de Éxodo 7, lo que puede ocurrir en el futuro con el ángel con trompeta número 2 es lo que ocurrió durante los juicios de las plagas sobre Egipto. Y esto queda reafirmado, lo reafirma y lo confirma el Elder Bruce R. McConkie. Eso se encuentra en el manual de instituto. Dice, tal vez el hecho de que las aguas de Egipto se convirtieran en sangre fue una semejanza de esta gran plaga de los últimos días. Yo les comenté en el primer episodio que las citas del Elder McConkie, a pesar de ser uno de los eruditos y teólogos más importantes en esta última dispensación de la iglesia, sus aportaciones con respecto a los ángeles con trompeta no son concluyentes. Es decir, no dice esto significa esto y punto. No. Él inicia con un tal vez, abriendo las posibilidades de que pueda ocurrir de otra manera. Tal vez es su opinión basado en innumerables análisis, estudios personales y estoy seguro que revelaciones del Señor. Miren lo que dice el elder Orson Pratt en un mensaje que se llama Autoridad Divina en junio de 1860. Dijo lo siguiente: los egipcios no sabían cuando Moisés y Aarón hacían milagros que eran siervos de Dios. Vieron el agua aparentemente convertida en sangre, vieron ranas e insectos venir ante sus ojos, pero vieron a los magos hacer las mismas cosas y no tenían suficiente conocimiento para hacer la diferencia entre los poderes de los hijos de Dios y los que poseían ellos mismos. Aunque creían, no sabían por falta del Espíritu Santo. Sus corazones no estaban suficientemente preparados para recibir aquella luz celestial, aquel don divino por el cual aquel poder estaba entre ellos. Hermanos, y yo le dije al principio, mientras estábamos leyendo Éxodo 7, que esto, estoy seguro, va a ocurrir a la vista de muchos, de todo el mundo, de los líderes mundiales, de los miembros de la iglesia, de los no miembros, de los miembros de diferentes denominaciones. Pero hay una cosa interesante que nosotros podemos tomar de los egipcios, y es que los egipcios no tenían el Espíritu Santo, y dice, no creían porque carecían de esta preparación de aquella luz celestial. Hermanos, muchos de nosotros, incluso dentro de la iglesia, nosotros a veces actuamos como los egipcios que no sabían diferenciar entre los magos y el poder de Dios a través de Moisés y Aarón. ¿Por qué digo esto? Porque a veces cuando hablamos de estas cosas, podemos incurrir en comentarios como siempre ha ocurrido terremotos, así que esto no tiene nada que ver con la segunda venida. Siempre han ocurrido desastres naturales, tsunami, etcétera, así que esto no tiene que ver nada con la segunda venida. La maldad no es desde ahora, es desde antes, y esto no tiene nada que ver con la segunda venida. Y de esa manera comenzamos a traspasar esa línea de ser santo de los últimos días con el Espíritu Santo y pasamos a ser literalmente parte del pueblo de los egipcios, que no sabía diferenciar el poder de Dios de este poder de los magos. Entonces, hermanos, todas estas cosas que van a ocurrir en el futuro deben y tendrán que ser discernidas por cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Y ahí radica esta frase poderosa de Orson Prague en 1860. Debemos estar preparados para recibir esa luz celestial. Esa luz celestial que todos tenemos y esa confirmación que vamos a tener al momento de que estos juicios comiencen a caer sobre la tierra. Pero nosotros tenemos todo a nuestras manos para poder llegar a discernir estas cosas. Heber C. Kimball dijo en 1857, todavía no sé cómo hacer crecer una brizna de hierba, ni cómo hacer dos panes de uno, sin tomarlo y cortarlo en dos. Jesús tenía ese poder. Así lo hizo Moisés cuando el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a Aarón
que golpeara las aguas de Egipto con su vara. Así lo hizo, y las aguas se convirtieron en sangre. ¿Estamos en un día más poderoso que ese? Sí, y veremos más obras poderosas en los últimos días que las maravillas realizadas en Egipto. La salvación se manifestará en este reino. Es la última vez que Dios pondrá su mano en reunir a su pueblo. Mano, y esta cita me encanta por el hecho de que a veces nos parece maravilloso e increíble todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. El hecho de que una ballena se tragara a Jonás, el hecho de que un asno hablara, el hecho de que una vara se convirtiera en serpiente, el hecho de que descendieran plagas sobre una ciudad y que dentro de la misma ciudad se escaparan de esas plagas los escogidos y el pueblo del Señor. Todas estas maravillas que llegamos a comprender y a leer en el Antiguo Testamento, pensamos que están ahí para leerlas. Algunos bendecidos estuvieron en esa época y presenciaron estas maravillas, pero no es para nosotros. Hermanos, veremos más obras poderosas en los últimos días que las maravillas realizadas en Egipto. No lo digo yo, lo dijo Everse Kimball. Y yo estoy seguro de esto porque el presidente Nelson también lo ha dicho. Veremos las mayores manifestaciones del poder de Dios desde ahora hasta el momento cuando el Señor venga de nuevo. Hermanos, veremos cosas aún mayores de las que el pueblo de Israel fue testigo, incluyendo a los egipcios. Y de ahí radica la importancia de esta preparación espiritual. Entonces, para ya ir finalizando con el análisis de este ángel, hay algo que, a pesar de que he leído muchas cosas, no llega a una conclusión certera ningún líder que habla sobre estos temas. Se menciona durante este ángel con trompeta que algo como un gran monte ardiendo con fuego fue lanzado al mar. Si ustedes se dan cuenta de la frase algo como, es que Juan en ese momento estaba viendo que estaba cayendo algo, estaba sobre la tierra específicamente, sobre el mar. Sin embargo, para él no tenía mucho sentido. Simplemente le coloca monte ardiendo. Entonces, es posible que este ángel con trompeta, una de las cosas que sea ese algo, puede, a semejanza de un gran monte ardiendo, podría ser un meteorito, podría ser ataques nucleares que afecten el mar, incluso. Entonces, eh, como el Elder R. McConkie lo dijo en la frase que leímos, tal vez, es la frase que yo uso ahora, tal vez podría ser esto un juicio que vendría de la mano de Dios a través de un meteorito o también por la consecuencia de un ataque nuclear, por ejemplo, que cayeran estos elementos como montes ardiendo sobre el mar. Entonces, más allá de que no es concluyente ninguna cita con respecto a qué va a caer sobre el mar para que sea convertido en sangre, ya nosotros hemos leído en las citas anteriores que para poder discernir de qué manera se va a llevar a cabo esto, necesitamos el Espíritu Santo. Lo que yo pienso de manera personal y no tiene que ser compartido por todos, es que este ángel con trompeta, sus juicios van a ser llevados de manera literal. Es decir, las aguas van a ser contaminadas. Así como en el Antiguo Testamento se menciona esa plaga número 1 sobre el pueblo de Egipto para que los hijos de Israel fueran liberados. Déjame saber en los comentarios qué piensas sobre este ángel y sobre los juicios que van a sobrevenir sobre la tierra. Y este sería el ángel número 2. Gracias, mis amigos, por acompañarme el día de hoy en este episodio
y me gustaría leer tus comentarios, tus impresiones y tus análisis, si has llevado a cabo estudios personales, individuales, leyendo incluso otras citas. Estoy deseoso de poder leerlas, incluso házmelas saber en la cajita de comentarios y te invito a que puedas compartir este contenido con aquellas personas que así lo deseen. Gracias y nos estaríamos viendo en un nuevo episodio para hablar del siguiente ángel con trompeta.